Saludos amigos y bienvenidos a otra edición de Utopística, el programa en la red de la Biblioteca Jesús de Piñero. En esta ocasión, como de costumbre, les acompaña uno de los panelistas regulares del programa, el doctor Manuel Almeida, servidor, catedrático asociado de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Este y director de la revista multidisciplinaria Ámbito de Encuentro. También, como de costumbre, pues contamos con la comparecencia de otro de nuestros panelistas regulares, el doctor Jaime Parch, historiador y director de la Biblioteca Jesús de Piñero. Gracias Jaime por estar con nosotros como siempre. Gracias. Y en este programa de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos referimos al doctor Fernando Abruña, arquitecto muy reconocido en Puerto Rico, particularmente en relación a sus aportaciones sobre el tema de la sostenibilidad y lo que se ha venido a llamar un poco como la arquitectura verde. Y además es socio de la firma Abruña y Musgrave Architects. Así que muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por la invitación, muy amable. Bueno, doctor, empecemos un poco para el beneficio nuestro y de nuestra audiencia. Háblenos un poco de eso que se llama desarrollo sostenible, que algunos llaman desarrollo sustentable. ¿Qué significa? ¿Acaso desarrollo sostenible y sustentable implican lo mismo? ¿O hay una distinción que hay que hacer entre ambos conceptos? Bueno, hay una confusión bastante grande con relación a los términos. Se habla casi indistintamente de desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, desarrollo ecológico, desarrollo verde. De la misma manera se habla de construcción verde, construcción sostenible, sustentable, etcétera, etcétera. Así que hay una confusión desde el punto de vista de cuál es el término más apropiado para describir lo que supone ser sostenibilidad. La Real Academia tiende a inclinarse por el término sostenible. Yo les confieso, ¿verdad?, que a veces yo utilizo el término sustentable dependiendo del contexto y de la estructura morfológica, a lo mejor del escrito que uno está haciendo o lo que uno está diciendo, porque hay ocasiones en que si yo hablo de sostenibilidad de la estructura de un edificio, pues puede pensarse que yo estoy hablando de la parte de la configuración de lo que sostiene el edificio versus hablar sobre sostenibilidad desde el aspecto de lo que supone el resultado de ese edificio. Esto parece complicado, pero en resumen, sostenibilidad, la definición que típicamente es aceptada ya universalmente, es aquel desarrollo donde se toma en consideración el cumplir con las necesidades de nuestra generación sin menoscabar el que futuras generaciones puedan cumplir con las suyas. Muy bien. Okay. En esa misma línea, ¿no?, un término que se usó, que es la arquitectura verde. ¿Qué significa? O sea, ¿qué tipo de significado se le ha dado a la frase arquitectura verde? Bueno, pues también ahí hay algo de confusión, ¿verdad? Porque se habla de arquitectura verde, de arquitectura sostenible, arquitectura ecológica, ¿verdad? Y en realidad, y a veces se confunde inclusive con arquitectura o edificios inteligentes. Y hay una variedad bastante grande en estos términos desde el punto de vista de qué significan. Un edificio verde sería el equivalente de un edificio sostenible. ¿Okay? Nuevamente utilizando la definición que acabo de hacer, un edificio inteligente puede serlo, pero no necesariamente va a ser sostenible. O sea que yo puedo tener un edificio donde automáticamente se enciendan ciertos aparatos por la entrada de una persona, pero eso no necesariamente garantiza que el edificio va a ser, por ejemplo, económico en el uso de los recursos o en el uso de la energía. O sea que hay que hacer esa distinción. Generalmente los edificios verdes o los edificios sostenibles son inteligentes, pero no todos los edificios inteligentes son sostenibles. Y entonces pues hay una serie de características que se consideran al hablar de edificios verdes, ¿verdad? Y esto pues es algo que también ya después de ¿verdad?, varias décadas de hablar sobre el tema, pues ya se ha decantado cuáles son los conceptos fundamentales de lo que supone un edificio verde o un edificio sostenible. Y esos elementos o componentes son 7. El primero tiene que ver con la conectividad del edificio con su contexto, y esto típicamente se traduce a cuán cercano está el edificio o lo que se va a desarrollar, el ambiente que se va a construir.
a medios de transportación, si hay cercanía de sistemas de transportación pública masiva, si hay cercanía a otros medios de transportación, si hay peatonabilidad, puedo llegar yo a pie a otros lugares alrededor del edificio. El segundo componente importante tiene que ver con el emplazamiento, o es cómo nosotros vamos a ubicar el edificio en el solar, la geometría que va a tener el edificio, la orientación que va a tener con relación al sol, al viento, a la topografía, a la vegetación, etc. También es importante qué cantidad de espacio verde vamos a dejar en ese solar. Todo eso compone un emplazamiento sostenible. El tercer componente tiene que ver con el recurso del agua, cómo nosotros utilizamos el agua eficientemente. Y solo para que las personas que están viendo esta grabación tengan un sentido de escala, en una vivienda típica en Puerto Rico de 1.200, 1.400 pies cuadrados, si usted cosechara las aguas de lluvia que le caen al techo, podríamos estar hablando de cerca de 30 a 40 mil galones al año. Así que aquellas personas que compran la botellita de un galón y pagan $1, $1.20 por ella, pues imagínense 40.000 de esas botellitas dentro de su casa. El otro aspecto importante, el cuarto, tiene que ver con el uso de la energía. Y aquí entonces pues es evidente que es importante el uso de las fuentes renovables y la conservación y la eficiencia en el uso del recurso. El próximo componente tiene que ver con el uso de los materiales, que los materiales sean sostenibles. ¿Qué significa materiales sostenibles? De forma muy general son aquellos que permiten que podamos seguir utilizando esos materiales en futuras generaciones sin agotar las fuentes que tenemos actualmente. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a construir un edificio de ausubo, que es una madera durísima, se le conoce como una madera preciosa, una madera muy dura porque se toma mucho tiempo en crecer. Ese árbol, pues, precisamente por crecer muy despacito, pues es muy denso. De hecho, en inglés se le conoce como iron wood, así que se puede imaginar cuán dura es esa madera. Pues un árbol de ausubo puede tomar 50, 60, casi 70 años para tener una altura de tala madura. O sea que a los 60 o 70 años que yo puedo talar ese árbol para utilizar su madera. Versus, por ejemplo, utilizar un pino. El pino, su edad madura para tala está entre 7 a 9 años. Así que solamente la selección del material va a determinar, ¿verdad? Ahí tenemos un elemento muy elemental, ¿verdad? No es lo mismo yo utilizar madera de ausubo para construir una casa de madera que construir una casa de madera con madera de pino, ¿verdad? Y la percepción popular casi siempre es, si construye una casa de madera, pues automáticamente es sostenible. La persona piensa, ¿verdad? La percepción popular es esa, pero no necesariamente. Precisamente por eso es que el bambú está tan de moda en estos tiempos, es porque tiene un crecimiento rapidísimo, ¿verdad? Casi de 1 pulgada por día, que casi uno se puede sentar ahí del crecimiento del árbol. Entonces, el sexto componente tiene que ver con el ambiente, la calidad del ambiente interior, como es la temperatura del ambiente, la humedad, la iluminación, el confort, la acústica, etcétera, todo lo que compone el ambiente que nos rodea. En la medida que cada usuario tenga más control de su ambiente, más sostenible va a ser. Y finalmente, el séptimo, pero no por ello menos importante, es el concepto de innovación. ¿Qué cosas nuevas, qué estrategias, qué conductas, qué tecnologías, qué procesos nosotros podemos incorporar al diseño de los ambientes construidos que sean noveles, que no se consideren en estos otros 6 componentes que les he mencionado anteriormente? Así que la innovación es muy importante. Esos son los 7 componentes que se reconocen mundialmente, pero más recientemente el discurso se ha ampliado más para incluir otros componentes, entre ellos uno muy importante que es el concepto de equidad social. No podemos hablar, por ejemplo, de un edificio sostenible que solamente lo puedan utilizar las personas que tienen mucho dinero, ¿verdad? Entonces ya inclusive se utiliza el término elitismo ambiental, ¿verdad? Así que es importante reconocer eso porque el concepto de sostenibilidad tiene como fundamento ese discurso de equidad entre todos los que habitamos el planeta.
De alguna forma, eso último que usted plantea me sirve como premisa para la próxima pregunta, y es que usted está comentando y elaborando, ¿no?, lo que implica estos 7 componentes de lo que sería un edificio sostenible, arquitectura verde y todo lo demás. Y mientras yo lo estoy pensando y digo, bueno, que en términos de reflexión, estos son asuntos importantes que habrá que tomar en cuenta como sociedad, es decir, tomar decisiones, ¿no? Y eso implica incluso cierto dirigismo de parte de las esferas gubernamentales o estatales, porque no puede dejarse al libre albedrío de las partes, porque yo me imagino, mientras uno está reflexionando sobre todo esto, yo puedo fácilmente visualizar a un contratista, un desarrollista pensar, esto me cuesta esto, esto me cuesta esto, esto me cuesta esto, y me aumentarán los costos de forma tal, ¿no? Entonces, un poco pensando en eso, ¿cuánta suerte ha corrido? No a nivel de la discusión, ¿no?, entre los entendedores, los entendidos, más bien los que conocen y todo lo demás, ¿cuánta suerte ha corrido la promoción efectiva, orgánica, del planteamiento de la sostenibilidad y de esta llamada pues, construcción verde o ambiente verde, ¿no? ¿Cuánta suerte ha corrido eso en Puerto Rico? No piensa en Puerto Rico la planificación no es exactamente nuestra pericia. Y mucho menos la construcción adecuada. ¿Cuánta suerte ha corrido esto en Puerto Rico? Bueno, pues desde mi perspectiva, yo llevo practicando la profesión de arquitectura casi 40 años, y desde que nosotros comenzamos a hacer nuestros proyectos que de salida tenían que ver con sostenibilidad, lo único que en aquel momento no se utilizaba el término, ¿verdad? Pero yo personalmente he visto que ha habido un cambio significativo, tanto así que yo creo que ya estamos, si no hemos llegado a la masa crítica para lograr un cambio importante en la sociedad y en los ambientes construidos que nosotros hacemos, yo creo que estamos cerca. Si no lo hemos logrado ya, estamos bien cerquita, porque 40 años atrás, cuando yo hablaba de esto, era una discusión marginal. Hoy día uno habla de edificios verdes y de edificios sostenibles, y es una discusión que es medular, está en la palestra pública. Un ingeniero, un arquitecto que esté diseñando un edificio que no esté considerando los conceptos de sostenibilidad, no está viviendo en el planeta que estamos actualmente, ¿verdad? Todos compartiendo. Así que hay muchísimo más que hacer en Puerto Rico, ¿verdad? Yo creo que desde el punto de vista de educación todavía tenemos un margen amplísimo para llenar, fundamentalmente desde el punto de vista de qué es lo que el público entiende como un edificio sostenible y por qué hay cierta resistencia cuando se habla de ello, ¿verdad? Muchas personas piensan que para tener un edificio sostenible hay que tener mucho dinero o el edificio va a costar muy caro. Y es porque la percepción popular de los edificios sostenibles son aquellos que tienen placas fotovoltaicas, calentadores solares, un aerogenerador, que son tecnologías bien costosas, ¿no? Todavía, aunque algunas de ellas han bajado sustancialmente de precio, ¿verdad? Pero, y hay que reconocer pues, que todavía son costos significativos, pero un edificio sostenible no necesariamente necesita tener esas tecnologías para cualificar como un edificio sostenible. Un edificio sostenible no necesariamente tiene que costar más. De hecho, pueden haber edificios sostenibles que cuesten menos en su diseño y construcción y en su operación si se utilizan las estrategias apropiadas, ¿verdad? Si uno utiliza la forma apropiada del edificio, la orientación apropiada, utilizamos la luz natural, la ventilación natural, utilizamos el recurso de agua, cosechamos las aguas de lluvia, como comenté ahorita. O sea que hay una serie de estrategias que no son costosas y que pueden formar parte de la estructura íntegra del edificio. No es algo que le añadimos al edificio, sino que viene ya con el edificio de la manera en que nosotros lo diseñamos. Así que, en específico, para contestar tu pregunta, hemos avanzado mucho en los últimos 40 años, pero todavía queda mucho camino por recorrer. ¿Y ha ido calando en la mente de ingenieros y desarrollistas en particular? Bueno, yo te diría que hay tal vez unas gradaciones. Yo te diría que dentro del gremio, ¿verdad? El gremio de lo que compone la industria del diseño y construcción de ambientes construidos en Puerto Rico, ¿verdad? Sonará como que estoy autosirviéndome o autojustificándome, pero de las personas que típicamente se involucran, arquitectos, ingenieros y constructores, ¿verdad? Son los 3 elementos principales en la industria, además de los dueños, que son los que contratan los servicios.
Pues yo diría que de esos 4 elementos, tal vez los arquitectos sean los que más conscientes están de lo que supone diseñar, construir y operar un edificio sostenible. Los ingenieros yo diría que estarían en ese segundo grado, y en tercer grado, tal vez el último, pues son los constructores mismos, ¿verdad? Todavía tenemos bastantes constructores que sencillamente su compromiso con la construcción verde es decirle al arquitecto: lo que tú me pongas en los planos es lo que nosotros vamos a construir. Pero trasciende más que eso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo es la operación del contratista? El contratista tiene un plan, una política interna de sostenibilidad. Muy pocos la tienen en Puerto Rico. El constructor tiene una política de reciclar los materiales que utiliza en una obra de construcción. Muy pocos lo tienen tampoco. O sea que más allá de los planos, de los diseños, de los documentos que nosotros creamos como servicio, parte de nuestros servicios profesionales para la construcción del edificio, requiere también un compromiso de parte de los constructores para que esto se pueda hacer. De la misma manera que digo eso, los dueños también tienen que hacer un compromiso importante, porque ¿de qué vale nosotros hacer un edificio que tenga cumpla con todas estas estrategias, incorpore todas estas tecnologías, y después en el proceso de mantenimiento y operación lo utilicemos como otro edificio convencional? Pues ahí también vamos a fallar. Así que sí, todavía yo diría que en la industria de la construcción, tal vez en el aspecto de los desarrolladores y de los constructores, todavía falta bastante educación para poder aquilatarlo con la conciencia que ya tienen otros grupos como los arquitectos y los ingenieros. Y si hablamos de la política pública, ¿hasta qué grado estos conceptos han entrado para los planes del gobierno, la implementación, etcétera? ¿Responde realmente a esos criterios? Pues ha sido bastante lento también. Los primeros proyectos de ley que se han discutido en Puerto Rico datan del año 2005, ¿okay? Que es bastante tardío en la discusión de los edificios sostenibles, ¿verdad? Yo comencé mi práctica profesional en 1900, yo me gradué de arquitecto en el 74, 1974, así que del 74 al 2005 hay unos cuantos años. Y del 2005 hacia acá, fue en el 2009 que se aprobó la ley 229 de edificios verdes. Es el título corto, un título larguísimo para conservar el ambiente y los edificios, etcétera, etcétera, pero se conoce por su término corto, la ley de edificios verdes. Y la realidad es que, aunque ahí se estipulan una serie de criterios que son necesarios para los edificios, incluyendo los edificios del Estado, los edificios que construye el gobierno, pues se le ha prestado muy poca atención a esa ley, de la misma manera que también, como ustedes saben, hay una ley de desarrollo sostenible para el país, que supone parte integral de la política pública del país, pero de eso tampoco ha habido un desarrollo importante o una aceptación importante a tal magnitud que se haya incorporado realmente en la política pública del país. Todavía seguimos operando, como dicen en inglés, business as usual, ¿verdad? Y pues distamos mucho todavía. Desde el punto de vista del Estado todavía hay unas distancias grandes que recorrer. No obstante lo que he dicho, en el 2011 se aprobó el uso del International Building Code, o el Código de Edificación, el Código Internacional de Edificación, que incorpora bastantes elementos de sostenibilidad en el mismo código. También se inició el programa dentro de la estructura de la Oficina General de Permisos. Se incorporó un proceso especial para atender edificios verdes, se conoce como el permiso verde, pero tampoco ha tenido no ha calado mucho en la práctica de la profesión y de la industria del diseño y construcción de ambientes construidos, porque el proceso que se desarrolló es un proceso tan complejo que muy pocas personas pueden ver el beneficio que van a obtener versus el sacrificio que van a hacer. Así que yo creo que esa modalidad de permiso verde hay que reevaluarla para que, sin menoscabar los intereses que ese programa supone,
se pueda hacer de una manera más sencilla y que todo el mundo abrace el concepto de conseguir un permiso verde para todos los proyectos, no para algunos, para todos los proyectos, a tal extremo que en lugar de nosotros tener un permiso especial que se conoce como permiso verde, que en lugar de esa hacer la excepción, que esa fuera la regla, que todos los edificios fueran verdes, exacto. Y no hay una presión más allá de local, no hay sobre este régimen en particular, no hay ninguna presión que provenga, por ejemplo, de la EPA, del Environmental Protection Agency, al respecto de esto en específico. Bueno, hay la EPA, Environmental Protection Agency, tiene varios programas, ¿verdad? Para el desarrollo de edificios verdes y ambientes construidos sostenibles. De hecho, yo formo parte de un comité a nivel nacional donde se discute esto, y para mi sorpresa la misma EPA reconoce que todavía está atrás, ¿verdad? La misma EPA lo reconoce y ha sido más un proceso de reacción que de proacción, ¿verdad? Comúnmente se reconoce al Concilio Nacional de Edificios Verdes, o en inglés el US Green Building Council, como la organización que ha impulsado principalmente la agenda de los edificios verdes, y la EPA ha ido reaccionando según esta otra organización privada ha impulsado un cambio en los mercados, ¿verdad? Sin embargo, tengo que decir también que la EPA ha sabido popularizar el concepto más que lo que ha podido hacer el US Green Building Council, ¿verdad? Por ejemplo, la EPA tiene el programa Energy Star, que todo el mundo, doy por sentado, conocen, ¿verdad? Es el símbolo de una estrella con un arquito fugaz, que es como una rúbrica que estampa aquellos productos que consumen poca energía. Pues ya la EPA se ha dado cuenta de que, además de que ese programa ha sido bastante exitoso y bastante popular y aceptado por casi todos los consumidores, pues también se han dado cuenta que deben integrar los otros conceptos de sostenibilidad, no solamente el concepto de energía, sino también del consumo y del recurso de agua, sobre los ambientes interiores, etc. Y han desarrollado otros programas. Por ejemplo, tienen el programa Water Sense, o sentido común en el uso del agua, si fuéramos a hacer una traducción más o menos aceptable al término en inglés, que populariza lo que el US Green Building Council tiene como el uso eficiente del agua, ¿verdad? Ellos tienen su propio programa, Water Sense, y es un programa mucho más accesible que casi cualquier persona puede adoptar en su casa, en sus edificios, en sus comercios, etc. Ya el programa que tiene el US Green Building Council pues es un poco más complejo, requiere la intervención de profesionales que se entrenan en el sistema de certificación de edificios verdes, supone el uso y la consulta de especialistas en ingeniería y en arquitectura. Así que la EPA está consciente de eso y está haciendo unos esfuerzos enormes ahora, ¿verdad?, por cambiar su estructura interna, de tal manera que en este comité del que les estaba hablando nos reunimos cada 6 semanas más o menos, nos reunimos en Washington. Ya vemos como 20 personas hay de diferentes sectores y hablamos de cómo la EPA puede abrazar el concepto de sostenibilidad no solamente en los programas que proyecta para uso público, sino inclusive en su propia operación. Usted comentó ahorita, mencionó la importancia de la educación en un poco el proceso de concientizar los distintos agentes o personas envueltas en todo este quehacer. Y usted fue profesor por mucho tiempo en la Universidad de Puerto Rico y compartió ahorita que sigue dando cursos, educación continua aquí y allá. ¿Cuál es su percepción al respecto de cuán presente, si está presente, cuán presente está el asunto de la sostenibilidad de la arquitectura verde a nivel de currículo y de lo que se está aprendiendo por parte de lo que serían nuestros futuros arquitectos en el país? Pues yo creo que son buenas noticias las que hay que decir, ¿verdad? Todos los programas de arquitectura en Puerto Rico y casi todos los programas de ingeniería en el país tienen algún componente educativo que atiende a los conceptos de sostenibilidad. Algunos, por ejemplo, tienen cursos específicos sobre sostenibilidad y otros, a lo mejor tienen un curso nada más sobre sostenibilidad, pero el concepto de sostenibilidad y el diseño de edificios verdes permea el contenido de la médula de los cursos del
del programa, que típicamente son los cursos de diseño. Así que en los cursos de diseño pues se incorpora la idea de que si vamos a diseñar un edificio, vamos a decir que el profesor decide que la tipología edilicia que van a atender en ese proyecto particular va a ser un museo, pues no se trata el museo como se trataba anteriormente, ¿verdad? Un sitio donde se van a hacer unos espacios agradables, donde se van a exhibir obras de arte, obras de cultura, etcétera, etcétera, sino que además debemos, los estudiantes se les va a dar la asignación particular de que deben incorporar todas estas estrategias, las 7 conceptos más el de equidad que comenté ahorita, dentro del diseño mismo de su proyecto académico. Así que también el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros han incorporado programas de educación continua relacionados al diseño de edificios verdes, y también hay que destacar el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable que dirige la profesora María Junco en la Universidad Metropolitana, ¿verdad? Parte del sistema Ana G. Méndez, que también ha promovido mucho la educación, particularmente a los profesionales que están ya involucrados en su práctica diaria. Yo sé que además de arquitecto, usted es, por decirlo así, inventor. Sí, el otro día estaba leyendo sobre una nueva creación que tiene patente, que es una ventana que, según lo que leí, está inspirada en los ojos del camello. A ver si puede hablar un poco sobre esa creación. Muy bien, pues uno de los componentes que comenté al principio, ¿verdad? Ese es el 7º componente, el componente de la innovación, pues es un reflejo de esto que me acabas de comentar, ¿verdad? De esa ventana que acabamos de patentar. Está inspirada en los ojos de un camello, porque el camello tiene 3 párpados. 2 de ellos para proteger la esfera ocular y 1 de ellos para protegerse del polvo de las tormentas de arena. Y la mímesis que nosotros hicimos es comparar los ojos de un animal, en este caso un camello, con las ventanas de un edificio, que son como los ojos del edificio. A través de las ventanas que nosotros podemos ver a otros lugares, podemos ver el paisaje. Si las cerramos, cierro los párpados y no veo, abro los párpados y veo, cierro la ventana, no veo, abro la ventana y sí veo, ¿verdad? Así que si hay una tormenta afuera, ¿por qué nosotros no podemos desarrollar una pestaña adicional a esas ventanas para protegerlas de las tormentas? Por ahí fue que comenzó el desarrollo de la idea, y luego entonces nos unimos a la compañía Valcor, que se dedica a fabricar ventanas en Puerto Rico, y desarrollamos unos prototipos, hicimos 3 o 4 prototipos hasta que finalmente llegamos al que entendemos que funciona bien. Ya hicimos de hecho una instalación, un proyecto de vivienda de bajo costo, un proyecto de vivienda verde de bajo costo, y la ventana básicamente lo que tiene son módulos, a ver si lo puedo explicar que sin ilustraciones nos puedan entender. Imagínense una ventana convencional de celosías operables, que es la ventana más común en Puerto Rico y en el Caribe. Las 3 celosías de vidrio, ¿okay? Y por cada 3 celosías de vidrio, 1, 2 y 3, yo tengo entonces una más grande que es de aluminio. ¿Okay? Las de vidrio típicamente van a ser de 5 o 6 pulgadas de ancho, pero la de vidrio va a ser 3 veces mayor. Así que si tengo 3 celosías de vidrio de 5 pulgadas, la de aluminio va a ser de 15, una sola de 15. Entonces la ventana ya viene con eso integrado, de tal manera que las ventanas, las celosías de vidrio, cuando yo tengo la celosía de aluminio abierta, va a actuar como un alero. Y todo el mundo aquí conoce que los aleros son los que arrojan sombra sobre los edificios para reducir la carga térmica que recibimos de la radiación solar. Pues entonces esos vidrios van a mantenerse en sombra, pues es como si cada ventana tuviera su propio alerito, ¿verdad? Cada 3 celosías hay un alerito de metal, 3 celosías y otro alerito de metal. Entonces podemos tener las celosías de vidrio abiertas para promover la ventilación natural. Si estamos en necesidad de utilizar un acondicionador de aire, cerramos las celosías de vidrio, pero dejamos abierta la de metal, y entonces se mantiene en sombra todo el tiempo. Y de esa manera, pues, es una forma donde podemos reducir la carga solar a los espacios. Hicimos los cómputos y modelajes en computadoras, en promedio el periodo de recobro, ¿verdad? Cuando usted utiliza estas ventanas en lugares acondicionados,
el periodo de recompra es de aproximadamente 4.3 años, así que es un periodo relativamente corto. Y la otra ventaja que tiene es que cuando usted cierra las celosías de vidrio y le solapa sobre las celosías de vidrio la de aluminio, pues actúa como una tormentera, ¿verdad? Y ahí entonces se asemeja más al párpado del camello. Además de esa ventana, estamos trabajando también en el diseño de un vehículo eléctrico solar. Ya tenemos un prototipo de vehículo, estamos trabajando en un segundo prototipo. Es un vehículo que es para el primer prototipo que estamos trabajando es para un mercado vertical, ¿verdad? Típicamente va a ser para guardias de seguridad que atienden instalaciones cerradas, por ejemplo, campuses universitarios, urbanizaciones cerradas, centros médicos, recintos de medicina, etcétera, aeropuertos, farmacéuticas, y la idea es que son estos carros que típicamente están al sol, ¿okay? Entonces el recorrido que dan son típicamente recorridos cortos, no van del área metropolitana, van a Ponce y van de Mayagüez a San Juan, son recorridos cortos, así que el diseño que estamos trabajando es de un vehículo que si usted lo deja 2 días al sol puede operarlo 20 millas de distancia, ¿okay? Y como estos vehículos típicamente se quedan al sol, porque son vehículos para transitar y hacer seguridad, pues presumiblemente vamos a poder utilizarlos sin necesidad de enchufarlos. Así que serían carros totalmente solares. El segundo prototipo que estamos trabajando pues es un carrito ya de ciudad para caminar por los centros de ciudad, tampoco es para ir a distancias largas, para centros de ciudad. Y ya ese carrito, pues entonces además de tener su sistema fotovoltaico para cargar parcialmente las baterías con el sol, pues también tiene la opción de enchufarse y por la noche pues entonces uno puede hacer esa carga y transitar por las áreas urbanas. Así que estamos trabajando en eso, estamos bien entusiasmados porque ya el primer prototipo ya lo echamos a caminar, ya le quemamos un motor, eso se pasó, pero es parte de la experimentación, ¿verdad? Y seguimos hacia adelante en eso, estamos trabajando en otra patente más que tiene que ver con la construcción de edificios ultralivianos que se puedan fabricar rápidamente y erigir en el lugar también de forma muy sencilla. Así que eso es algo que nos interesa un montón. Yo te confieso que cometí el gravísimo error de pensar que si yo podía diseñar un edificio, pues podía diseñar un vehículo. Error craso, ¿verdad? Porque de salida, una de las consideraciones principales es que el vehículo se mueve, los edificios se quedan quietecitos. El considerar que el vehículo se mueve, que su centro de gravedad cambia, que hay unas fuerzas de inercia que mueven el vehículo hacia el lado, o sea, hay una serie de consideraciones dinámicas que normalmente uno no considera en un edificio, así que resultó un reto enorme, pero todavía estamos trabajando en él y estamos confiados de que vamos a lograr un buen producto. Qué bueno. Pues quería hacer una pregunta más o menos, ¿verdad? Para englobar la discusión. Y después de tantos años de trabajo en este tema de la sostenibilidad, ¿qué importancia tiene ese tema para el futuro del país? Porque el enfoque grande de Autopística es el futuro viable del país. La sostenibilidad, ¿qué importancia tiene para ese desarrollo futuro del país? Bueno, si ustedes recuerdan de los 7 puntos que yo comenté, de los 7 renglones importantes que atiende la sostenibilidad, quizás uno, si no el más importante, es el que tiene que ver con el concepto de energía. Y en Puerto Rico, evidentemente, ¿verdad? La discusión que llevamos casi todos los días es qué va a ocurrir con el futuro energético del país. Así que desde esa perspectiva la sostenibilidad tiene una importancia enorme y una influencia potencial de poder cambiar el rumbo del país en la medida que nuestros edificios, por ejemplo, puedan generar su propia energía en lugar de depender de la energía que genere la Autoridad de Energía Eléctrica, pues ahí logramos una posibilidad de un futuro más sostenible desde varias perspectivas, incluyendo la económica,
para el país. Por ejemplo, imaginémonos nosotros que ahora, ¿verdad?, en Puerto Rico nosotros tenemos varias centrales termoeléctricas, ¿verdad?, centrales que queman combustibles fósiles y distribuyen su energía a través de la isla. Tenemos, yo creo que son 6 o 7 centrales termoeléctricas a través de toda la isla. Pues imaginémonos que en lugar de tener estos puntos centralizados donde se distribuye la energía, tengamos una generación distribuida, donde cada edificio se convierte en un generador de electricidad, y en lugar de tener 7 puntos nada más, tenemos miles a través de toda la isla, y eso de salida ya le da una cierta resiliencia al elemento energético del país. Y con esto lo que quiero decir es lo siguiente: tal vez la mejor manera es hacerlo a través de un escenario. Si una de las plantas termoeléctricas de energía eléctrica de Puerto Rico falla, son decenas de miles de abonados que se quedan sin servicio, y son múltiples, cientos de negocios que se quedan sin poder operar. Pero en un escenario donde tengamos una generación distribuida, si digamos la Universidad del Este tiene su propia central de generación y falla su sistema, pues solamente fue la Universidad del Este la que se quedó sin el servicio de energía eléctrica, pero el resto de la población, en ese escenario de generación distribuida, tiene su propio recurso de generación y en el mismo lugar en donde la vamos a consumir. Así que eso presenta unas posibilidades enormes que el país debe explorar, y todo eso cae dentro de esa visión de sostenibilidad. Así que la posibilidad de que Puerto Rico pueda insertarse en ese futuro fascinante, yo creo que irremediable, ¿verdad? Tenemos que dirigirnos en esa dirección. Podremos tener entonces vamos a decir, una industria de la energía que trasciende la visión tradicional que tenemos de la generación de energía en Puerto Rico, que básicamente, bueno, ahí está la Autoridad de Energía Eléctrica, me llega una factura, yo la pago, ellos me sirven electricidad. Pues ese modelo irremediablemente va a cambiar. Los expertos reconocen que ya se están desarrollando contadores inteligentes, ¿verdad? En lugar de un contador que no hace solamente, que lo único que hace es medir el consumo, pues ya hay contadores que no solamente miden el consumo, sino que también miden si yo estoy generando, o sea, si estoy introduciendo electricidad al sistema o si estoy sacando electricidad del sistema, ¿verdad? Cuando yo estoy generando mi propia electricidad, yo le inyecto al sistema o le recojo al sistema. Y hay contadores que pueden detectar eso, y hay varios instalados ya en Puerto Rico. Algunos de nuestros proyectos ya tienen esos sistemas. Pero también hay contadores que además de esa inteligencia tienen elementos adicionales que determinan en qué momento del día es que se consume más, ¿verdad? Entonces pueden programarse para que aquellos recursos que típicamente tenemos disponibles para un sector, si ese sector no los va a utilizar, sabiendo el contador que tiene la posibilidad del recurso pero no tiene su necesidad, pues que ese recurso se puede utilizar en otro lugar. Y entonces con menos generación podemos atender más población, porque vamos a servir la energía justo donde hace falta, ¿verdad? En Puerto Rico actualmente tenemos una sobregeneración, tenemos más generación de la necesaria, y ahí tenemos unas pérdidas enormes. Parte de las pérdidas de la Autoridad de Energía Eléctrica son precisamente eso. Así que, en resumen, para contestar tu pregunta, ¿verdad?, no hay duda de que la sostenibilidad tiene un potencial enorme para ayudar al país, si lo vemos estrictamente desde el punto de vista de energía. Pero si consideramos, por ejemplo, la calidad del ambiente interior, pues eso significa también que presumiblemente pueden aumentar la productividad en el trabajo, ¿verdad? Si yo tengo un espacio cómodo, tengo un espacio donde la calidad del aire es la apropiada, donde tengo menores emisiones de CO2 dentro del espacio que se habita, tengo mejores condiciones de humedad, mejores condiciones de iluminación, de temperatura, etcétera, las probabilidades de que los empleados se enfermen son menores. Las probabilidades de que los empleados estén más conformes con su ambiente de trabajo y resulten más productivos son mayores. Así que desde esa perspectiva también hay inherencia en el concepto de sostenibilidad con relación al futuro desarrollo del país.
Y así por el estilo, ¿verdad? Del agua ni se diga, ¿verdad? En Puerto Rico ya hemos visto que hemos pasado recién una crisis donde estábamos a punto de una dieta severa sobre el consumo de agua. La naturaleza nos salvó ahí en el último minuto, ¿verdad? Con unas lluvias tremendas, varias pulgadas de lluvia en poco tiempo, así que los abastecimientos se llenaron. Pero no hay duda de que en Puerto Rico vamos a tener también esa necesidad del recurso de agua en todos los ambientes construidos que tenemos en el país. Sí, yo creo que un poco también pues recogiendo y ya vamos bajando la cuesta del programa, es importante que no se use la excusa de que por más real que sea, ¿no?, de la crisis económica, los déficits fiscales y todo lo demás, porque estas son preguntas que tenemos que hacerlo pues, como sociedad, o sea, realmente, ¿no?, para seguir persistiendo. Pero bueno, amigos, se nos va acabando el tiempo, no sin antes queremos primeramente agradecer la comparecencia de nuestro invitado, el doctor Fernando Agruña, que ha sido muy iluminador en todo lo que ha compartido con nosotros. Esta es su casa cuando quiera regresar. Gracias. También, y por supuesto, pues reconocer la comparecencia del doctor Jaime Parch, director de la Biblioteca Jesús de Piñero, y que comparte con ustedes, Manuel Almeida. Ya nos veremos en una próxima ocasión, esperemos que estén bien. Muchas gracias.